Escuché a mi esposa infiel decirle a su mejor amiga en una llamada telefónica que su amante era todo lo que ella soñaba en un hombre. Las palabras salieron de ella sin dudarlo, como si estuviera confesando un deseo secreto, y de repente el mundo a mi alrededor quedó en silencio. Su respiración, rápida y llena de excitación, contrastaba con la mía, que faltaba en mi pecho. Era como si cada sílaba fuera una cuchilla afilada que perforaba la piel. Él es todo lo que siempre quise, repitió, y yo, inmóvil, podía sentir el peso de esas palabras, cada una aplastando mi pecho, convirtiendo en cenizas la confianza que habíamos construido a lo largo de los años. Era difícil de creer, era difícil incluso de procesar. ¿Tenía que oír eso? Era como si mi mente rechazara, intentara ignorar, lo que era demasiado claro para ignorarlo. Sentí un nudo en la garganta mientras me obligué a no reaccionar, a mantener la calma, a comprender cómo ella podía hacerme esto. Allí estaba yo, derritiéndome por dentro, mientras ella reía, una risa sincera, ligera, hablando de otro hombre como si fuera un dulce secreto. Pero lo que ella no sabía era que yo no estaba tan ciego como pensaba. Durante semanas, noté señales, mensajes eliminados, excusas mal redactadas, viajes repentinos para visitar a mamá. Una intuición susurró en mi mente que algo andaba mal, pero nunca quise creerlo. Ahora todo tenía sentido y el dolor se convirtió en algo más, algo amargo, pesado y peligroso, ira. Una ira que empezó a consumirme, a moldear cada pensamiento, cada gesto. Porque, en ese momento, ella no solo traicionó nuestra relación. Ella destruyó al hombre que yo pensaba que era. No fue solo una traición. Fue una mentira vivida durante años, disfrazada de amor, mientras ella seguía jugando sus astutas cartas a mis espaldas. Y ahí, en ese momento, tomé la decisión. Si ella pensara que podía jugar conmigo, le mostraría quién tenía realmente el control. Y mi venganza no sería sucia, no sería impulsiva, sino fría, calculada, precisa. Pero eso no fue suficiente. Sabía que necesitaba verlo, necesitaba pruebas. Mi mente buscaba desesperadamente una manera de transformar esa confusión en algo sólido, algo que me permitiera actuar. Comencé a seguir sus pasos, investigando sus movimientos, recopilando cada pieza de evidencia como si estuviera armando un rompecabezas oscuro. Y cuanto más descubría, más crecía mi odio. Fotos, recibos de escenas, mensajes. Eso era todo lo que necesitaba para enfrentarla y derribar el castillo de naipes que había construido. Pero eso no fue suficiente para mí. Quería más. Quería que ella sintiera el sabor amargo de la pérdida. Luego, en silencio, comencé a planificar mi mudanza. Era hora de cambiar la situación, de ser quien dictaría el destino de esa relación. Y el primer paso fue hacerle creer que todavía tenía todo bajo control. Seguí tratándola como siempre, soportando el asco de besar sus labios, sabiendo que, hace poco tiempo, estaban en los de otro hombre. Me he convertido en un maestro en ocultar mi dolor, convirtiéndolo en una sonrisa vacía y palabras amables. Al fin y al cabo, el mejor acto de venganza comienza con la calma. «Sabes que te amo, ¿no?», dijo, tomando mi mano como lo hizo en los primeros días de nuestro matrimonio. Y yo le correspondí, apretando su mano, controlando las ganas de gritar. «Por supuesto que lo sé», respondí, mientras dentro de mí, la tormenta se gestaba. La dejé perderse en sus propias mentiras, porque cada vez que pensaba que se había escapado, yo daba un paso adelante. Comencé a mover nuestros bienes, planificando cuidadosamente los detalles del próximo divorcio, pero de una manera que ella nunca hubiera esperado. Ella se creía inteligente, pero nunca se dio cuenta cuando la hice firmar esos documentos. Firmó de buena gana, sin darse cuenta de que, en aquellas hojas, me entregaba todos sus derechos, todas sus posesiones, toda la vida cómoda que tenía. Una pequeña firma que sellaría su destino. Y entonces, cuando lo tuve todo preparado, cuando cada pieza estuvo en su lugar, decidí que era hora de revelar la verdad. No para ella, sino para mí. Necesitaba ver la expresión de su rostro, ver la sorpresa y el miedo emerger cuando finalmente entendió que todo ese teatro de amor falso había sido en vano. «Lo sé todo», le dije una noche, mientras ella estaba distraída, sentada en la sala, mirando mensajes en su celular, probablemente hablando con él. Ella me miró y por un momento vi caer la máscara.
Ese pánico en sus ojos me dio una satisfacción que no esperaba sentir. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, tratando de sonreír, tratando de mantener el control. Pero ya era demasiado tarde. Estaba en un juego que yo había rediseñado por completo y ahora todo lo que podía hacer era observar cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Cuando decidiera enfrentarme ante el tribunal, creyendo que se llevaría parte de lo que habíamos construido juntos, descubriría el precio de su traición. En ese momento todo se revelaría, los documentos que firmó sin leer, los bienes que transferí, el vacío que quedaría. Y quería estar allí para ver cómo la confusión se convertía en desesperación y la desesperación daba paso al vacío. Finalmente, hubo una sola pregunta que me persiguió desde el momento en que escuché ese llamado, desde el momento en que supe que mi vida perfecta era una farsa. ¿Por qué? ¿Cómo tuvo la audacia de destruir lo que teníamos? Pero la verdad es que, en el fondo, sabía que quizá nunca obtendría una respuesta que tuviera sentido, porque no se trataba solo de mí. Se trataba de lo que ella decidió creer, del mundo que decidió crear lejos de mí. El plan estaba completo y yo esperaba con ansias el día en que ella se encontraría sin nada, tan vacía como me dejó. Pero cuando llegue el momento, ¿sentiré la victoria que tanto anhelo? ¿O aún permanecería el sabor amargo de la traición, devorando todo lo que era? Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero sirven para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, relaciones y todo lo que fue construido con amor y confianza. Prepárate, porque la historia de hoy te impactará y te mantendrá enganchado hasta el último minuto. Así que ajusta el volumen y sumérgete en esta intensa y reveladora narrativa. Buena historia. El sol brillaba intensamente en el horizonte, cubriendo las llanuras de Texas con una luz dorada, reflejando el calor seco y constante que nunca parecía abandonar la región. Era una tarde de verano como cualquier otra y todo estaba en silencio en la gran y elegante casa que Noah y Emily habían compartido durante casi 15 años. Desde fuera, la casa era la representación perfecta de estabilidad y éxito, rodeada por un vasto césped verde y flores bien cuidadas que Emily insistía en mantener impecables. Noah había construido su vida allí, ladrillo a ladrillo, junto a la mujer que siempre creyó que era el amor de su vida. Noé era un hombre práctico, de pocas palabras pero de acciones firmes. Desde muy joven aprendió el valor del trabajo duro, y fue con esta determinación que logró transformar la pequeña empresa constructora que heredó de su padre en una próspera empresa. La comunidad lo respetaba, lo veía como alguien en quien se podía confiar, y eso era lo que siempre quiso ser para Emily. Para él, el matrimonio no era solo una unión de sentimientos, sino un pacto de lealtad y compromiso. La vida para Noah era una sucesión de responsabilidades bien cumplidas, y quizás por eso no solía ver más allá de las apariencias, un fracaso que ahora parecía estar a punto de pasarle un alto precio. Emily era la imagen de una mujer sofisticada, con sus modales suaves y su sonrisa amable. Ella siempre parecía flotar por la casa, cuidando los detalles que transformaban ese sólido edificio en un hogar acogedor y hermoso. Era alguien con quien a la gente le encantaba estar, cautivadora y atenta, con una forma casi magnética de conectarse con todos los que la rodeaban. Se casó con Noah cuando él aún era joven, cuando él daba sus primeros pasos para hacer crecer el negocio familiar, y desde entonces siempre ha estado a su lado, participando en eventos sociales, cenas y apoyando sus decisiones. Al menos eso es lo que pensó Noah. Para cualquiera que mirara desde fuera, su matrimonio parecía perfecto. La pareja lo tenía todo, un hogar confortable, un círculo social envidiable y una vida financiera estable. Tenían amigos, vecinos y conocidos que los veían como un ejemplo de pareja armoniosa. Emily, con sus gestos afectuosos y su llamativa presencia, era admirada y muchos la consideraban la esposa ideal para un hombre como Noah, que inspiraba confianza y respeto. Sin embargo, había momentos en los que pensaba que nadie la miraba, en que una sombra de tristeza o insatisfacción cruzaba por sus ojos. Pero estos momentos fueron rápidos y pronto fueron reemplazados por una expresión de alegría cuando alguien le habló. Nadie pareció notar la profundidad de estas pequeñas sombras. Nadie, excepto tal vez Noah, quien a veces se despertaba en medio de la noche sintiendo que algo no estaba bien pero nunca podía identificarlo. Noah y Emily construyeron juntos una rutina que, a pesar de ser aparentemente perfecta, ocultaba silencios que nunca habían sido llenados.
Él salía temprano a trabajar, invirtiendo horas y horas para mantener el negocio próspero, mientras ella dedicaba su tiempo a organizaciones benéficas, clubes y eventos sociales, donde parecía brillar como una estrella. En los últimos meses, algo había cambiado sutilmente en su forma de vivir. Emily se había vuelto más distante, aunque sus gestos afectuosos seguían presentes, como si intentara ocultar algo. Y Noah, demasiado ocupado con los contratos y la construcción, no quería admitir que tal vez estaba ignorando algo crucial. Había algo en las sonrisas de Emily que parecía más ensayada que sincera. Ella todavía decía las cosas correctas, todavía lo besaba suavemente antes de irse a sus reuniones, pero ese brillo en sus ojos parecía haberse desvanecido. Cuando la observaba en momentos de distracción, era como si ella estuviera a kilómetros de distancia, perdida en pensamientos a los que él no tenía acceso. Estos momentos se hicieron más frecuentes, y Noah comenzó a preguntarse si había algo que había hecho o dejado de hacer para que ella estuviera así, tan lejos. Tuvieron sus momentos de felicidad, sí. Cenas íntimas, risas compartidas en ocasiones especiales y ese sentimiento de pertenencia que solo un matrimonio largo puede aportar. Pero también había una frialdad creciente, un espacio entre ellos que parecía ampliarse cada vez que él extendía la mano para tocarla y ella, por un breve momento, vaciló antes de devolverle el toque. Noah no sabía si era su imaginación, pero esa vacilación, aunque mínima, lo dejó perturbado. El verano traía un calor más intenso de lo habitual y parecía que incluso el aire era más pesado. Las noches eran sofocantes y Emily a menudo prefería dormir antes que él, como si evitara una conversación que sabía que sucedería si permanecían despiertos en la misma cama. Noah, por su parte, fingió no darse cuenta, pero sintió su ausencia como un dolor constante. Comenzó a trabajar aún más duro y volvió a casa más tarde, como si, de alguna manera, esto le evitara tener que enfrentar lo que estaba mal. Sin embargo, incluso cuando estaba en reuniones, cuando firmaba contratos o inspeccionaba proyectos, la imagen de Emily lo perseguía. Quería creer que todo estaba bien, pero una voz en su mente insistía en lo contrario. Del otro lado, Emily estaba ocupada, siempre moviéndose, siempre sonriendo. Para todos los que la rodeaban, ella era la mujer que parecía tener todo bajo control. Pero había un nerviosismo creciente, una mirada que la traicionaba de vez en cuando pensaba que estaba sola. Como si intentara no pensar demasiado, como si hubiera algo que no quisiera admitir ni siquiera ante sí misma. Se involucró aún más en eventos sociales, asistiendo a almuerzos y cenas que antes evitaba, y siempre regresaba a casa más tarde de lo habitual, justificándolo con excusas que no aceptaba sin rechistar. Y así transcurrieron los días, con una tensión silenciosa llenando cada rincón de la casa. Las conversaciones entre ellos se volvieron menos frecuentes y más formales. Los gestos de afecto que alguna vez fueron naturales ahora parecían calculados, como si ambos siguieran un guión que se sabían de memoria. ¿Cómo estuvo su día?, ella preguntaba y él respondía, ofreciendo un aburrido resumen de tareas y responsabilidades. Tuyo, respondió él, y ella sonrió diciendo que había sido genial, sin entrar en detalles. Noah quería creer que era solo una fase, que pasaría, pero la incertidumbre lo estaba carcomiendo lentamente. A medida que el calor del verano dominaba los días, la sensación de que algo andaba mal solo crecía dentro de Noah. Era como si caminara sobre hielo fino, esperando en cualquier momento que algo saliera de la superficie y se lo tragara. Pero no quería afrontarlo, no quería reconocer que tal vez su vida perfecta era solo una ilusión, un frágil castillo de naipes a punto de desmoronarse. Noah y Emily seguían siendo la pareja que todos admiraban, pero la conexión que los mantenía unidos parecía cada vez más frágil. Y Noah sabía en algún lugar muy dentro de él que algo iba a cambiar. Simplemente no sabía cómo ni cuándo, pero el sentimiento era innegable. Algo estaba a punto de suceder, algo que podría redefinir todo lo que creía saber sobre su vida, su matrimonio y la mujer que juraba conocer. Los días transcurrieron a un ritmo extraño, llenos de una inquietud que Noah no podía evitar. Se sumergió en su trabajo de forma casi obsesiva, como si la agotadora rutina pudiera borrar las dudas y el malestar que crecían en su interior. Pero cuando llegó a casa, la sensación de que algo no estaba bien lo envolvió nuevamente. Era como un peso invisible que llevaba, una carga que parecía intensificarse cada vez que sus ojos se encontraban con los de Emily. Esa mañana, mientras Noah se preparaba para irse, vio a Emily en la cocina, revolviendo distraídamente su taza de café.
Tenía una suave sonrisa en sus labios, pero no parecía ahí, presente. Su mirada estaba perdida, distante, como si estuviera viviendo un momento que no podía compartir. Se acercó, intentando romper la distancia que, sin darse cuenta, había crecido entre ellos. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó casualmente, como hacía todas las mañanas. Emily levantó la vista rápidamente, como sorprendida. Nada especial, respondió, con una sonrisa que parecía un poco forzada. Solo algunas citas habituales, tal vez un almuerzo con un amigo. La respuesta fue casual, sin ningún indicio de nada fuera de lo común. Pero había algo en la forma en que ella desvió la mirada, en la forma en que agarró el asa de la taza con más fuerza de lo habitual, que lo hizo sospechar. Cuando salió de casa, el peso de la incertidumbre se sintió mayor, un presagio que no podía ignorar. Durante el día, Noah intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente lo traicionaba constantemente. Se encontró pensando en los últimos meses, reviviendo momentos en los que sentía que Emily estaba muy lejos, inalcanzable. Había algo ahí, algo que no veía, y lo volvía loco. Por primera vez en muchos años, decidió que necesitaba descubrir qué estaba pasando, incluso si la verdad era dolorosa. Noah sabía que Emily había mencionado el almuerzo con un amigo, pero en lugar de ignorarlo, decidió confirmarlo él mismo. Salió del trabajo más temprano de lo habitual y condujo por las calles hasta llegar al restaurante al que sabía que Emily iba a menudo. Cuando estacionó el auto, su corazón latía aceleradamente, como si ya supiera lo que iba a encontrar, pero aún no estuviera listo para verlo. Entró discretamente al restaurante y allí, en un rincón, vio a Emily. Estaba sentada en una mesa, pero no con una amiga como había mencionado. Frente a ella había un hombre, un rostro que Noah reconoció vagamente, alguien que no debería estar ahí, riéndose con ella, tocándole la mano íntimamente. La sonrisa en el rostro de Emily no era la sonrisa educada que veía en casa, sino algo más, algo que le revolvió el estómago. Por un momento, Noah no supo qué hacer. Quería creer que había una explicación, que tal vez se trataba solo de una conversación amistosa. Pero cada gesto, cada toque intermedio sugería lo contrario. Se quedó quieto, inmóvil, como si su cuerpo se negara a obedecer las órdenes de su mente. Al ver esa escena, sintió que algo se rompía en su interior, un hilo que había sostenido toda su vida hasta ese momento, y que ahora se rompía sin previo aviso. La escena pareció desarrollarse en cámara lenta. Observó cómo Emily se reía y se echaba el pelo hacia atrás, algo que solía hacer en los primeros años de su matrimonio, cuando estaba enamorada, cuando solo estaban ellos. Y entonces, el hombre se inclinó sobre la mesa y la besó. Un beso suave, que para cualquier otra persona en el restaurante parecería normal, pero para Noah era evidencia de una traición que ya no podía ignorar. Su corazón se aceleró y el sonido de su respiración resonó en sus propios oídos, ahogando cualquier otro ruido a su alrededor. Se alejó lentamente, sin saber qué hacer, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Noah regresó al auto y se sentó allí, tratando de procesar lo que acababa de ver. Había un torbellino de emociones en su interior, ira, tristeza, incredulidad. Siempre había creído que el amor que habían construido era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa, y ahora se encontraba enfrentando la realidad de que tal vez nunca hubiera conocido realmente a la mujer con la que se casó. El día continuó como si nada hubiera pasado, pero para Noah todo fue diferente. Esperó a que Emily regresara a casa, tratando de mantener el control, tratando de actuar con normalidad mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Cuando ella cruzó la puerta, sonriendo como siempre, él tuvo que luchar contra el impulso de confrontarla en ese mismo momento. ¿Cómo estuvo su día?, preguntó ella, besándolo brevemente, un gesto automático, carente de significado. Noah simplemente sonrió, murmurando algo confuso, sintiendo un nudo en su garganta. Esa noche, observó a Emily mientras se preparaba para ir a la cama, tratando de descifrar sus movimientos, buscando una señal, cualquier cosa que pudiera darle una razón para creer que todo fue un malentendido. Pero ya no había lugar para ilusiones. Vio la forma en que ella miró su teléfono celular antes de apagarlo, una última mirada rápida antes de dejar el dispositivo a un lado, y se dio cuenta de que había más en ese gesto de lo que quería admitir. Noé no podía dormir. Pasó la noche con los ojos abiertos, mirando al techo, reviviendo cada momento del día,
cada detalle que lo había llevado allí. Y en el oscuro silencio de la habitación, supo que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba respuestas y, sobre todo, saber qué hacer a partir de ese momento. Pero las respuestas no llegarían fácilmente y el dolor que sentía era como una herida que no dejaba de sangrar. Noah se levantó en silencio, intentando no despertar a Emily, y salió de la habitación. Caminó por la casa, observando cada rincón, cada objeto, tratando de encontrarle significado a todo. Y entonces, una decisión empezó a tomar forma en su mente. No sabía dónde terminaría todo, pero sabía que necesitaba enfrentar la verdad, sin importar cuán cruel fuera. Esa misma noche, tomó el celular de Emily mientras ella dormía. Le temblaban las manos mientras revisaba los mensajes, tratando de encontrar algo que confirmara lo que ya sabía pero que todavía tenía miedo de descubrir. Y allí, en los mensajes intercambiados con ese hombre, encontró la confirmación de la traición. Las palabras eran claras, los intercambios de cariño, las confesiones de anhelo. Todo estaba ahí, abierto de par en par en la pantalla. Noah leyó y releyó cada línea, y el dolor que sintió fue como una espada atravesándole el pecho, dejándolo sin aliento. Dejó el celular en su lugar y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Pero la tristeza pronto dio paso a una fría determinación. Si pensaba que podía jugar con él, estaba equivocada. Y allí, en medio de esa noche silenciosa, prometió que nadie saldría ileso de esta traición. Noah pasó los días siguientes en un estado de aparente calma, pero cualquiera que mirara más de cerca notaría la tensión que transmitían sus gestos. Continuó con sus rutinas, fue a trabajar, volvió a casa, cenó con Emily, todo como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba preparando su movimiento final. Después de descubrir la traición, consultó discretamente a un abogado y recibió toda la orientación que necesitaba para transformar su dolor e indignación en un plan que dejaría a Emily indefensa. Una tarde, después de un día largo y silencioso, Noah decidió que era hora de actuar. Invitó a Emily a cenar en casa, algo íntimo, como lo hacían en los primeros años de matrimonio. Preparó la comida con calma, organizando la mesa con velas y vino. Emily, cuando llegó, parecía sorprendida pero feliz. Quizás pensó que era el intento de Noah de reavivar la llama que parecía apagarse entre ellos. Ella no sabía que él en realidad estaba a punto de prender fuego a su mundo entero. Esto es una sorpresa, dijo, sonriendo mientras lo veía terminar de poner la comida en la mesa. ¿Qué estamos celebrando? Noah le devolvió la sonrisa, una sonrisa calculada, como la de un jugador que ya conoce el próximo movimiento de su oponente. Nosotros, respondió simplemente, observando cómo ella reaccionaba. Se sentaron a la mesa y el comienzo de la comida fue tranquilo, casi sereno. Noah mantuvo una conversación ligera, preguntándole sobre su día, sobre sus actividades, como si estuviera genuinamente interesado. Y con cada respuesta que ella daba, sentía que la ira crecía dentro de él, una llama fría que lo consumía. Después de unos minutos de conversación informal, Noah tomó su copa de vino y observó el reflejo de la suave luz en la superficie del líquido, antes de finalmente romper el silencio que había estado carcomiendo su corazón. «Sabes, he estado pensando mucho estos días», dijo, manteniendo el tono tranquilo. «Sobre nosotros, sobre todo lo que construimos juntos». Emily lo observó atentamente, sin entender hacia dónde se dirigía. «Yo también, Noah», dijo, tratando de sonar sincera. «Tenemos algo especial y creo que podemos superar cualquier cosa». Noah se rió, pero no fue una risa de alegría. Era una risa amarga que llevaba el peso de todo lo que había descubierto. «Algo», repitió, finalmente levantando los ojos para mirarla. «¿De verdad crees eso, Emily?» Ella pareció sorprendida por su tono. «Por supuesto», respondió vacilante. «Yo, te amo, Noah. Sé que las cosas han sido difíciles, pero... ¿Y crees que el amor es suficiente para borrar las mentiras?», la interrumpió, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. El aire pareció volverse más pesado y Emily tragó con fuerza, como si finalmente se diera cuenta de que algo andaba mal. ¿Para ocultar traiciones? Emily se quedó helada y su sonrisa desapareció por completo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz un poco temblorosa y sus ojos empezando a vagar,
buscando una salida invisible a la situación. Noé, no entiendo. ¿No lo entiendes?, espetó, su tono se elevó un poco. ¿No entiendes qué sé sobre el otro hombre? ¿Qué sé que me has estado engañando, sonriéndome mientras salías con él, mirándome a los ojos y mintiendo? Las palabras salieron de él con ferocidad contenida y Emily palideció, como si finalmente la verdad la hubiera comprendido. Te vi. En el restaurante, intercambiando afecto. Leí los mensajes. Cada palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily parecía haber perdido la capacidad de hablar y moverse. Noah. Comenzó, pero las palabras se apagaron antes de que pudiera formar una excusa. No, y gritó, golpeando la mesa con la mano, el sonido resonó por toda la habitación. No intentes justificarte. No intentes mentirme otra vez. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro como un animal atrapado. Te di todo, Emily. Todo lo que pude. Y tú, me traicionaste. Desechaste cada momento, cada recuerdo. Finalmente comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No quería que fuera así, susurró, con la voz quebrada. Fue un error, Noah, nunca quise lastimarte. Nunca quisiste hacerme daño, repitió con incredulidad. Destruiste todo. Y me pregunto, ¿realmente pensaste que no habría consecuencias? Emily bajó la cabeza, tratando de encontrar palabras, pero Noah no la dejó. Quería creer en ti. Quería creer que lo que construimos era lo suficientemente fuerte, que eras honesto. Pero solo estabas esperando el momento adecuado, ¿no? Esperando a ver qué podías quitarme. Sacó una carpeta que estaba al lado de la mesa y se la arrojó. ¿Reconoces estos papeles? Miró la carpeta con vacilación. ¿Qué son estos? Estos son los documentos que usted firmó hace 2 meses, dijo con tono cortante. Los mismos que transfieren todos nuestros bienes a mi nombre. La casa, las facturas, todo. Los ojos de Emily se abrieron y su respiración se entrecortó. Noah, ¿tú hiciste qué? Le pedí que firmara documentos financieros, recuerda, continuó implacable. Y lo firmaste, sin lugar a dudas. Porque confiaste en mí, o tal vez porque estabas demasiado ocupado pensando en otra persona. De cualquier manera, renunciaste a tus derechos. Y ahora, no tienes nada. Ella lo miró fijamente, sorprendida, como si la realidad estuviera empezando a asimilarse. Tú, me engañaste, susurró con incredulidad. ¿Todo esto, fue planeado? Noah se detuvo y la miró con ojos fríos. Lo fue. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Si estabas dispuesta a jugar con nuestro matrimonio, ¿por qué no podía yo hacer lo mismo contigo? ¿Pensaste que te saldrías con la tuya, Emily? ¿Pensaste que podrías seguir sonriendo, mintiendo, mientras yo me quedé ahí, esperando a que decidas qué hacer con nuestras vidas? Eso es cruel. Dijo, con la voz entrecortada por las lágrimas. Noah, por favor, sé que cometí un error, pero podemos intentar arreglarlo. Sacudió la cabeza lentamente, con una sonrisa triste y cansada. No hay nada que arreglar, Emily. Destruiste todo en el momento en que decidiste traicionarme. Y ahora vas a lidiar con las consecuencias. Emily intentó levantarse, pero sentía las piernas débiles, como si la realidad le estuviera quitando todas sus fuerzas. Por favor, Noah, no puedo perderlo todo, ¿no entiendes? Entiendo más de lo que crees, dijo, su voz ahora tranquila, casi fría. Y es exactamente por eso que no te daré la oportunidad de continuar con tus mentiras. Recogió la carpeta y la cerró, como si sellara su destino. Mañana recibirás los papeles del divorcio. Y no serán amistosos. Emily sintió que el suelo desaparecía. Todas sus excusas, todas sus mentiras habían llegado a su fin. Pero el golpe que le propinó al final fue aún más devastador de lo que ella podría haber predicho. ¿Planeaste todo esto para que me quede sin nada?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque tú me lo hiciste a mí primero, respondió simplemente. Jugaste conmigo, con nuestras vidas. Solo te estoy devolviendo el favor. Y allí,
cuando las lágrimas de Emily finalmente cayeron, Noah se levantó, sintiendo una extraña sensación de alivio, pero también un dolor amargo que sabía que no desaparecería pronto. Salió de la habitación, dejando a Emily sola, perdida en su propia ruina, sin nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. Pero incluso cuando dejó atrás esa escena, algo en su pecho le dijo que este no sería el último giro. Porque secretos como ese, los que Emily ocultaba, no mueren tan fácilmente. Y tal vez, solo tal vez, hubiera más por descubrir de lo que había imaginado. La puerta de la sala se cerró detrás de Noah y sintió el eco resonar en la casa vacía, casi como un símbolo de lo que quedaba de su matrimonio. Había planeado este momento meticulosamente, con cada palabra y cada gesto elegidos para causar el impacto exacto que pretendía. Y funcionó. La expresión devastada de Emily, la desesperación silenciosa en sus ojos cuando finalmente entendió el alcance de todo, todavía persistían en su mente. Pero en lugar de sentir la satisfacción que había imaginado, había un vacío creciendo en su interior, una sensación incómoda de que todo era una victoria de mal gusto. Noah subió las escaleras lentamente, con las piernas pesadas como si llevaran el peso de los últimos 15 años, y se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Miró dentro, a la cama que ahora se sentía extraña e incómoda, como si perteneciera a otra pareja. Le costaba creer que, hasta hace unos días, aquella era la misma cama en la que había dormido junto a Emily, compartiendo noches de risas, confidencias e intimidad. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, irreal, cubierto por el amargo velo de la traición. Abajo, Emily todavía estaba en la habitación, aturdida y en silencio. No podía procesar lo que había sucedido, la conmoción fue demasiado grande para que surgiera alguna reacción concreta. Las lágrimas se secaron y ella se quedó allí sentada, mirando al vacío, reviviendo cada palabra que no había dicho, cada gesto calculado que ahora parecía tan cruel. Ella no se había dado cuenta de que él lo sabía, y ahora era demasiado tarde para intentar reparar algo. Pero incluso en medio del dolor y la desesperación, algo dentro de ella todavía se negaba a darse por vencido. Sabía que Noah estaba profundamente herido y tal vez incluso la odiaba en ese momento. Pero Emily también sabía que no podía permitir que las cosas terminaran así. Necesitaba hacer algo, decir algo, aunque fuera para tratar de encontrar una chispa de esperanza en medio del desastre que ella había causado. Era un dilema que nunca pensó que enfrentaría, aceptar las consecuencias de sus acciones o luchar para salvar lo que quedaba de su vida, aunque sabía que había traicionado irreparablemente su confianza. Emily se puso de pie, con los pies pesados mientras subía las escaleras, vacilando con cada paso, como si cada paso fuera una barrera casi imposible de cruzar. Se detuvo en la puerta del dormitorio y observó a Noah, que estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana. La tenue luz de la tarde solo iluminaba una parte de su rostro, pero le bastó para ver su cansancio, su dolor. Por un momento, se preguntó si había algo que pudiera decir que cambiaría esto, algo que le devolvería al hombre que la amaba. Noah, susurró ella, y él se giró lentamente, sin ocultar la frialdad en sus ojos. Sé que no hay excusas para lo que hice. Sé que cometí un error de una manera que nunca podré corregir, pero por favor, solo quiero que me escuches, solo por esta vez. Él no dijo nada, solo siguió mirándola fijamente con los brazos cruzados, como si estuviera esperando que ella dijera algo que pudiera cambiar lo que ya había decidido. ¿Crees que planeé esto?, continuó, tratando de encontrar alguna manera de explicar lo que parecía inexplicable. ¿Crees que quería que las cosas fueran así? Yo, me perdí, Noah. Perdí la noción de lo importante y me dejé llevar por algo que no significaba nada. Lo lamento todos los días desde que me di cuenta de que podía perderte. ¿Te arrepientes?, respondió finalmente Noah, con voz baja pero firme. ¿O te arrepientes porque lo descubrí y te hice darte cuenta de que nunca tuviste el control? La pregunta flotaba en el aire, con un peso que la hizo vacilar. Se acercó a ella con la mirada dura. Sabías lo que estabas haciendo. Hice una elección. Y ahora tienes que vivir con ello. Emily quería protestar, quería decir que había una manera de arreglarlo, de pedir perdón e intentar reconstruir lo que había destruido. Pero cada palabra de Noah cortó cualquier intento de esperanza. No estaba allí para negociar, para reconciliarse. Había decidido cerrar ese capítulo de sus vidas y no había lugar para arrepentimientos ni promesas vacías.
Firmé esos papeles porque confiaba en ti, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Y ahora usas esto para destruirme? ¿Destruir?, repitió Noah, acercándose, hasta que pudo ver el brillo frío en sus ojos. Me destruiste en el momento en que decidiste que no era suficiente, y esperas que te dé la oportunidad de seguir sonriendo y viviendo como si nada hubiera pasado, como si yo fuera el tonto que aceptaría cualquier excusa que se te ocurriera para justificar tu traición. El silencio entre ellos era palpable, como si cada palabra tuviera más peso que la anterior. Emily intentó contener las lágrimas, pero de todos modos surgieron. Sabía que se lo merecía, que había causado dolor a un hombre que solo quería ser amado por ella, pero la realidad de perderlo todo, su hogar, la vida que conocían y especialmente a él, era insoportable. No quiero que esto termine así, murmuró, con la voz quebrada. Noé, por favor, desvió la mirada, como si escuchar eso fuera un peso aún mayor del que ya llevaba. Yo tampoco quería, respondió con voz baja y cansada. Pero ahora es demasiado tarde. Emily sabía que no tenía más palabras que pudieran cambiar lo que estaba pasando, pero había algo que todavía no entendía del todo. Algo en la forma en que no había orquestado todo esto la inquietaba, cómo había logrado planificar cada detalle sin que ella lo sospechara, y por qué. Él siempre había sido justo, siempre transparente con ella. Pero esto se sentía como algo más que una simple venganza. Abrió la boca para preguntar, pero Noah la interrumpió antes de que pudiera continuar. Mañana me voy de casa. Me voy a un hotel hasta que se oficialice el divorcio. Puedes quedarte aquí hasta que decidas a dónde ir. Lo dijo de un modo tan definitivo e impersonal que fue como si estuviera hablando con un extraño. Emily lo miró fijamente, tratando de descifrar qué había debajo de esa frialdad. ¿Hace cuánto decidiste esto?, preguntó, en una voz que era casi un susurro. ¿Desde cuándo supiste que querías dejarme sin nada? Noah vaciló, solo por un momento, y luego sacudió lentamente la cabeza. Desde el momento en que me di cuenta de que estabas dispuesto a engañarme. Sabía que si tú podías ser tan frío conmigo, yo también podría serlo. Lo vio salir de la habitación, cada uno de sus pasos resonaba como una despedida silenciosa, y luego cayó sobre la cama, sus pensamientos dando vueltas en torno a las decisiones que había tomado, los errores que ahora parecían irreversibles. Quería encontrar una manera de cambiar eso, de hacerle entender a Noah que, por muy equivocada que estuviera, nunca quiso que las cosas terminaran así. Pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que él no estaba equivocado al protegerse, al querer asegurarse de que no lo engañaran nuevamente. Mientras la casa caía en un profundo silencio, ambos se encontraron atrapados en un dilema que parecía imposible de resolver: ¿cómo perdonar a alguien que destruyó su confianza? Y, sin embargo, ¿cómo afrontas el hecho de que esa misma persona era la que, hasta hace poco, significaba todo para ti? La duda se apoderó de ellos, preparando el escenario para lo que vendría después, porque aunque ambos sabían que el matrimonio había terminado, su historia aún no estaba completamente escrita. Había algo más, algo que aún no había sido revelado y que prometía convertir lo que quedaba en una ruina definitiva. El día siguiente llegó con una sensación de inevitabilidad. Noah se había levantado temprano, sin hacer ruido, y había empacado sus cosas con una calma que contrastaba con el revuelo interior. Sabía que cuando cruzara la puerta de esa casa, sería la última vez que se vería a sí mismo como parte de ese hogar. Pero lo que no sabía es que ese partido revelaría un último secreto, algo que no había previsto, que lo haría todo aún más amargo y definitivo. Mientras se preparaba para irse, escuchó un suave sonido detrás de él. Emily estaba en la puerta del dormitorio, con los ojos rojos y la expresión vacía. Había pasado la noche despierta, pensando en cada palabra que él decía, tratando de encontrar una manera de revertir lo inevitable. Pero ahora, ante él, parecía haber aceptado el destino que se había creado. Sé que ya tomaste tu decisión, comenzó con la voz temblorosa, y sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero necesito que sepas algo antes de irte. Noah no respondió, solo la miró, esperando lo que vendría. Ya no tenía paciencia para poner excusas, pero algo en su tono lo hizo dudar. No quería hacerte daño, continuó, y sé que esto no cambia nada, pero, cuando firmé esos papeles, no sabía realmente lo que estaba haciendo. Pensé que estaba confiando en ti, se atragantó, tratando de controlar sus lágrimas. Y me equivoqué.
Pero lo que hiciste, Noah, lo que planeaste, fue cruel. Cruel, repitió, con tono seco y cansado. Hablas como si tú no hubieras empezado esto. Como si no me dejaras otra opción. Lo sé, murmuró, pero también sé que tú no eres ese hombre. No se trata de alguien que simplemente destruye la vida de otra persona por venganza. Sé que cometí un error y sé que lo perdí todo, pero nunca pensé que serías capaz de hacerme esto. Noah sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que eso lo detuviera. Había decidido que seguiría adelante y, sin importar lo que ella dijera ahora, eso no cambiaría nada. Entonces nunca me conociste realmente, respondió. Porque yo soy ese hombre. Soy el hombre al que traicionaste y ahora soy el hombre que avanzará sin mirar atrás. Emily lo miró por un momento y luego dio un paso adelante, sacando un sobre de la bolsa que sostenía. Hay algo que debes ver antes de ir. Noah vaciló, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había documentos que reconoció de inmediato. Eran copias de los mismos papeles que ella había firmado, pero con una anotación diferente, una cláusula adicional que él no recordaba haber incluido. Lo leyó rápidamente y su rostro palideció. Las palabras eran claras, Emily había transferido todos sus bienes, todos los derechos y propiedades a nombre de Noah, pero había una cláusula que estipulaba una donación significativa a una organización caritativa, algo que ella había planeado mantener lejos de él. Sin que él se dé cuenta. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. Sabía que estabas cambiando las cosas. No sabía exactamente qué, pero noté que algo era diferente. Así que hice esto para asegurarme de que si intentabas quitarme todo, aún así no ganarías por completo. E incluso si lo pierdo todo, sé que parte de ello no será tuyo. Se utilizará para algo mejor. Noah se quedó quieto, procesando lo que acababa de descubrir. Por un momento, la ira subió a su garganta, pero rápidamente fue reemplazada por una sensación de vacío. Había subestimado a Emily y ahora se encontraba frente a un giro que de alguna manera nivelaba el campo de juego entre ellos. Tú planeaste esto, comenzó, pero ella lo interrumpió. Lo planeé porque sabía que, pasara lo que pasara, necesitaba protegerme. Y tal vez, Noah, ahora puedas hacer lo que quieras conmigo. Puedes tomarlo todo y dejarme sin nada, pero no me destruirás. Me equivoqué. Y lo sé. Pero no seré completamente derrotado. El silencio entre ellos era pesado, como si cada uno estuviera procesando el alcance de las decisiones que habían tomado. Noah, por primera vez, vio a Emily en su totalidad. No la esposa amorosa, no la esposa infiel, sino una mujer que había luchado por sí misma, aunque fuera erróneamente. Y se dio cuenta de que por mucho que lo intentara, nunca podría borrar por completo el impacto que ella tuvo en su vida. ¿Entonces eso es todo?, preguntó finalmente. ¿Crees que una cláusula oculta te redimirá? No, respondió ella, con una franqueza que lo tomó por sorpresa. No lo sé. Pero es la única manera que he encontrado de no ser completamente destruido por ti. Y de alguna manera esperaba que lo entendieras. Noah respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que había construido y perdido en tan poco tiempo. Pensó que al quitarle todo a Emily, se sentiría completo, reivindicado. Pero mirándolo ahora, vio que la destrucción no le había hecho ganar, solo le había arrastrado al mismo vacío. Quizás Emily tenía razón, quizás él no era ese hombre. Y tal vez, al tratar de protegerse del dolor, se convirtió en algo que nunca quiso ser. Dejó el sobre la mesa y suspiró. Saldrás de esto, Emily. Yo seguiré mi camino y tú encontrarás el tuyo. Pero nada de esto nos llevará de regreso a donde estábamos. Emily asintió y, por una vez, no lloró. No había más lágrimas que derramar. Lo sé, dijo en voz baja. Y lo acepto. Sin decir más, Noah recogió sus cosas y caminó hacia la puerta, sintiendo que, de alguna manera, ambos habían perdido. Y, sin embargo, sintió un extraño alivio al dejar esa casa atrás, al saber que, incluso con todo lo que se habían hecho el uno al otro, todavía había algo humano, algo frágil y real entre ellos. Cuando cerró la puerta, sintió como si hubiera terminado un ciclo, pero sabía que las cicatrices permanecerían para siempre. Mientras se alejaba, Emily se quedó quieta, mirando la casa que ahora parecía vacía,
pero ya no era una prisión. Sabía que tenía mucho que reconstruir, pero de alguna manera había una fuerza surgiendo del caos, una certeza de que, a pesar de todo, todavía tenía una parte de sí misma intacta. Y se dio cuenta de que eso era algo que Noah no podía quitarle. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte más historias como esta. Recuerda siempre, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias pretenden mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas y dejar profundas cicatrices. Hasta la próxima.